miedo, inquietud, dolor de cabeza, problemas para conciliar el sueño. ¿Quién no ha sentido todos o alguno de estos síntomas en algún momento? Perdonar que haya empezado de esta forma, pero quería impactar, ya que eso es exactamente lo que ocurre cuando sufrimos ansiedad, depresión o cualquier otra patología. Impacta de manera contundente en nuestras vidas, afectando a todas nuestras esferas. Dicho esto, ahora sí. Muy buenos días, soy Mara Aguilera, directora de la Fundación Alares. Muchísimas gracias por asistir a este encuentro digital, La pandemia silenciosa, en el año del desconfinamiento, que organiza Alares dentro del Observatorio Alares. Para mí es un privilegio hoy poder presentar a las 3 panelistas que nos acompañan y a las que admiro muchísimo a nivel profesional y personal. Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios en Infoyoz. Muy buenos días, un placer compartir esta mesa con vosotras. Muchas gracias, Mónica. Beatriz García, directora de Crearte Coaching. Muy buenas y muchas gracias. Un placer igual estar aquí, compañeras, y todos. Gracias, Beatriz. Sandra Polo, experta en planes de conciliación y bienestar en Alares. Hola, buenos días. Igualmente el placer es compartido. Muchas gracias. Bueno, con ellas vamos a poder analizar los datos, las causas y el contexto para adentrarnos en las herramientas y finalmente poder encontrar soluciones para esta pandemia silenciosa que es la salud mental. Recordaros que podéis seguir el debate en las redes sociales con el hashtag #Observatorio Alares y también podéis dejar vuestras preguntas a través del chat que responderemos al final. La mente condiciona la forma en la que razonamos y sentimos y por ende cómo afrontamos los retos en nuestro día a día. La salud mental se refiere al bienestar conductual, cognitivo, emocional y afecta a la vida cotidiana, a la socialización y a la salud física. En definitiva, una enfermedad mental es aquella que afecta en la manera en la que pensamos, actuamos y sentimos. Las emociones forman parte de nuestro día a día y en una situación como la actual, como la que estamos viviendo, es normal experimentar enfado, estrés, desesperanza. Son muchos los aspectos que han propiciado que estas emociones nos acompañen durante estos 2 años. El distanciamiento social ha repercutido también en las personas que por naturaleza somos seres sociales y en muchas ocasiones hemos sentido y seguimos sintiendo soledad. La incertidumbre acerca del fin de la pandemia, el proceso de vacunación, los centros de salud cerrados cuando tenemos que recurrir a ellos, la incertidumbre económica que nos rodea y la posible inestabilidad laboral en algunos sectores productivos hacen que se haya producido un aumento considerable en los casos de ansiedad y depresión en la población adulta, pero también en la población más joven. Os voy a dar unos datos escalofriantes y es que casi en el 2020 llegamos a 4.000 suicidios y aproximadamente hay 80.000 intentos de suicidio en España. Esto se conoce como la pandemia silenciosa. No se tiene visibilidad suficiente y no se le da con esta falta de visibilidad quizás la importancia del cuidado a la salud mental. Nuestra idea es que hoy despertemos el interés sobre esta pandemia, seamos conscientes, dejemos claro que la clave está en reconocer la situación para poder confiar y buscar la ayuda, si fuese necesario, de un profesional de la salud. De la misma forma que acudiríamos a un fisioterapeuta, para tratar una contractura o una mala postura. Ahora vamos a dar paso a nuestras verdaderas protagonistas, nuestras expertas. Y voy a dar paso en primer lugar a Mónica de Infoyoz, que ya la he presentado anteriormente. Mónica, la plataforma de empleo líder en España que tú representas ha publicado un informe sobre salud mental y los beneficios laborales. Según este estudio, 1 de cada 2 problemas de salud mental de la población ocupada está relacionado directamente con el trabajo. ¿Nos podrías decir qué datos se desprenden de este análisis? Pues sí, gracias Mar, y como comentabas, ¿no? Y además coincidiendo mucho con la introducción y todo lo que decías, ¿no? Porque de hecho es muy relevante que 1 de cada 2 problemas, ¿no?, relacionados con la salud mental de la población ocupada está directamente la causa, ¿no?, se sitúa en el trabajo. De hecho, nosotros también antes al plantear el estudio vimos cómo se recogía en una revista científica como The Lancet, ¿no?,
comentaba que se habían incrementado los casos de ansiedad y depresión hasta en un 25% en el momento también más duro, ¿no?, de la pandemia. Y este año también la propia Organización Mundial de la Salud reconoce el síndrome del burnout, del trabajador quemado, ya como una enfermedad. Con lo cual es muy relevante y hay que establecer los mecanismos adecuados, ¿no?, para regular aspectos vinculados directamente con el estrés y con la ansiedad. Hablamos de temas como, por ejemplo, la desconexión digital. En otro estudio que realizamos también previo a este, vimos cómo ha ido incrementando de forma realmente alarmante las dificultades de desconexión de los trabajadores. Por daros 3 datos solamente. Previo a la pandemia, reconocían tener este problema el 63% de los trabajadores. En junio de 2020, este porcentaje ya alcanzó el 70%. Y en el último estudio que realizamos a finales del año pasado, estábamos en un 82%. Un 82% de los trabajadores reconocen que contestan correos electrónicos, reciben llamadas y están conectados fuera de lo que es el entorno laboral, ¿no? Y este es uno de los temas relacionados directamente con el estrés, con la ansiedad, con los temas que comentábamos. Aquí también decir que hay otros factores, ¿no?, como es el tema de las horas extra y de también la atención a lo que son beneficios o a los mecanismos que también pueden tener las empresas para mejorar el bienestar de los empleados. Y ya, bueno, pues por último, y al hilo de esto, yo creo que cada vez también las empresas, nosotros también lo vemos, ¿no?, en InfoJobs, sí están siendo cada vez más conscientes de esto. Es cierto que existe un marco legal también, pero aquí lo más importante, porque hay un marco legal para el tema de las horas extra, el derecho a la desconexión también está recogido, pero es cierto que necesitamos abordar, pues también tener un cambio de mentalidad. En primer lugar, dar visibilidad y concienciar, como decías en la introducción, a estos problemas, ¿no?, que muchas veces están ahí, quedan, digamos, silenciados. Y en segundo lugar, por otro lado, el facilitar los mecanismos que lo eviten o que lo puedan paliar cuando esto se da. Muy interesante lo que dices. A mí la verdad que me ha impactado bastante lo del tema de la desconexión digital. Yo levanto la mano porque soy de aquellas que parece que me relajo con el teléfono en la mano, y ese 82% en el que estamos en este momento, lo has dicho muy claro, hay que trabajarlo. También InfoJobs señala que 8 de cada 10 trabajadores en España no dispone de un seguro médico facilitado por su empresa. ¿Hasta qué punto son determinantes los extras que ofrece la empresa o el salario emocional en las reseñas del portal para atraer a los candidatos o candidatas? ¿Nos puedes contar, Mónica, por favor? Pues sí, lo cierto es que vimos también, porque los programas relacionados con bienestar también del empleado, salud, etcétera, van muchas veces ligados, ¿no?, a lo que es el paquete extra, ¿no?, de beneficios que se puede ofrecer, aparte del tema de la remuneración, ¿no?, porque ya el salario ha quedado en el básico, ¿no? Todos trabajamos pues porque necesitamos, ¿no?, recibir un ingreso para poder también vivir. Pero aquí, y permitidme que os diga, el otro día en un encuentro en el que también se trataban estos temas, me pareció muy curioso, yo no sé si recordáis la expresión del esto no está pagado, a veces, ¿no?, cuando hablamos del trabajo. Y a día de hoy cada vez se escucha más, y sobre todo a veces en las generaciones más jóvenes, esto no me compensa. Aquí hay también una diferencia importante, ¿verdad? Si pensamos en esto, es cierto, y digamos, el trabajo ya no solo se mide en términos de la retribución, y se está produciendo un cambio de mentalidad. Hay que decir que esto no es algo que de repente sea nuevo o llegado por la pandemia, es algo que ya existía y que, como digo, también en las generaciones más jóvenes estaba cada vez más presente. ¿Qué ha ocurrido? La pandemia en muchos casos ha sido una especie de catalizador, potenciador. Cambio, a todos nos ha supuesto, por un lado, un parón, también es cierto, un sufrimiento, una dificultad, la pérdida de seres queridos, incertidumbre, etcétera. Todo esto también que ha hecho pues que nos paremos también a pensar, y en cierta medida se está produciendo, nosotros hemos visto cómo hay un cambio también de mentalidad, ¿no? Y de decir qué quiero y qué quiero, cuáles son mis prioridades también en esta vida, qué me hace feliz, qué me aporta a mí para lo que es el proyecto que quiero desarrollar.
dentro del proyecto vital de cualquier persona, desde luego el trabajo, ¿no? El empleo, lo que nosotros nos dedicamos, es un pilar fundamental. Pero ya no solo, ¿no?, está el básico de la vía de la parte de sustento, digamos, económico, sino que hay otras muchas más cosas, por supuesto el desarrollo personal, pero aquí también entran factores como pueden ser la conciliación, la flexibilidad y el disponer, digamos, de esos beneficios. Y desde luego esto cada vez es más importante. Y ya por último, ¿no?, por cerrar y también dar paso a más preguntas de mis compañeras, entre los beneficios más valorados, fijaos, el primero como beneficio extra o forma de compensación por parte de las empresas de los trabajadores, el primero más reconocido, más valorado es el seguro médico de salud, ¿vale? El que se pueda facilitar esto al empleado. Luego, en segundo lugar, también aparece la formación. En tercer lugar, los planes de pensiones y, por último, las ayudas vinculadas con temas de comida, ¿no?, y descuentos, cheques restaurantes, este tipo de cosas. Pero muy relevante. La principal mención, con creo que cerca del 60%, los seguros médicos y los programas, ¿no?, de acompañamiento para la salud de los empleados. Tiene su sentido, la verdad que lo que hemos estado viviendo pues, nos ha puesto de manifiesto que lo más importante que tenemos es la salud, ¿no?, y que con ello conseguimos llegar a cualquier sitio. Yo me preguntaba también el tema del teletrabajo. Se empieza también en algunos sectores a valorar bastante, ¿no?, a la hora de tomar la iniciativa de cambio, sobre todo de puesto. Sí, es cierto. Y además la variable de la condición de teletrabajo, es cierto que hay que medir muy bien el tema del teletrabajo vinculado con la desconexión digital, pero también deciros que las personas que declaraban estar con una fórmula importante, un peso importante, digamos, de su semana laboral en fórmula de teletrabajo, declaraban haber sufrido estos trastornos en menor medida. O sea, en torno a un 23% solo, lo cual estaba por debajo de la media. Con lo cual es cierto que en general el balance del teletrabajo en cuanto a la conciliación sobre todo y el poder pues, vinculado directamente con la salud mental es más a favor que en contra. Genial, muchísimas gracias por ese dato. Bueno, vamos a dar paso, vamos a hacer, para las personas que nos están viendo, lo que vamos a hacer es una exposición cada una de las panelistas y luego vamos a empezar con ese diálogo fluido que va a enriquecer todavía más este encuentro. Bueno, ahora vamos a dar paso a Beatriz, de Crearte Coaching. Si estamos hablando de temas de bienestar, debemos contar con profesionales como Beatriz, sin lugar a dudas. Ella es coach, instructora de mindfulness y terapeuta. Siempre hemos escuchado que la pérdida del equilibrio emocional ha estado muy relacionada con la vida personal, a raíz de algún cambio brusco en nuestras vidas, como puede ser una ruptura, la pérdida de un ser querido. ¿Por qué ha habido este vuelco tan repentino en el entorno laboral? ¿Lo estamos haciendo peor que antes? Beatriz, ¿tú qué opinas? Yo creo que estamos haciendo lo que podemos, Mar, no diría que peor que antes, ¿no? Lo que sucede es que las circunstancias han cambiado mucho y además han cambiado de una manera muy rápida, sobrevenida e inesperada, ¿no? Y eso es lo que al final ha hecho pues, que nos hayamos visto con una situación para la cual no teníamos respuestas. Ahí se han abierto muchísimas preguntas nuevas que nunca nos habíamos hecho. De hecho, el mismo teletrabajo, ¿no?, que nos hablaba Mónica, pues sí que era algo que estaba como en la mente de todos y que casi todos conocíamos a alguna persona, ¿no?, pues que había conseguido teletrabajar, pero lo veíamos casi como de ciencia ficción, esto de que todos teletrabajásemos. Y casi que de un día para otro tuvimos, ¿no?, todas las empresas que poner los medios para hacer esto y las que no pudieron, de hecho, pues ha habido muchas que han tenido que cerrar, ¿no?, en ese periodo, desgraciadamente. ¿Esto qué nos dice? Pues que al final, fíjate, hablábamos de lo personal o el equilibrio personal y yo es que no separaría, que tendemos mucho como a separar lo personal y lo profesional y no existe tal separación, es una separación artificial en realidad, porque como seres humanos que somos, es todo lo que nos afecta, es el trabajo, son las relaciones, todo es nuestros amigos, todo lo que hay, ¿no?, a nuestro alrededor nos afecta. Y en ese sentido el trabajo, los estudios sobre felicidad dicen que es uno de los factores que tienen más peso específico en la felicidad de los seres humanos. Y claro, esto es normal, ¿por qué? Pues porque pasamos muchas horas trabajando, por lo tanto, aunque solo sea por eso, si estoy en un trabajo en el cual me siento bien,
pues obviamente mi satisfacción, mi bienestar, llamémoslo felicidad o bienestar percibido, subjetivo, va a ser mucho mayor. Además, el trabajo, pues no olvidemos que de algún modo conecta mucho con el propósito, con el sentido de nuestra vida. Al final, el trabajo nos aporta sensación de utilidad y de contribución. Por lo tanto, cuando pasan cosas como esta situación tan extraordinaria, ¿no?, en la cual la precariedad laboral está aquí, la incertidumbre por los trabajos, los ERTEs, que no sé si voy a volver, si no voy a volver, cuándo, pues todo esto hace que nuestra mente empiece a elaborar una serie de hipótesis, de incertidumbres, y que vivamos mucho en lo que podríamos llamar como el sistema de amenaza. Vamos a decir, ¿no?, que los seres humanos, para estar en equilibrio, necesitamos estar conectados a lo que llamamos como el sistema de calma, que es esa situación en la cual tú estás presente en lo que haces y sientes que tienes cierto control, aunque sea ilusorio, ¿no?, pero sentimos que tenemos cierto control sobre las cosas que nos rodean. ¿Qué ocurre? Pues que en estos últimos tiempos hemos perdido esa sensación de control en gran medida, porque hay muchas cosas que se nos escapan, que siempre las ha habido, pero que ahora son como muy evidentes, ¿no?, y están muy presentes en nuestro día a día. Y eso hace que vivamos mucho anticipando, y esa anticipación da lugar a ese miedo y a esa ansiedad. Yo distingo un poco entre miedo y ansiedad en el sentido de que el miedo, hablamos más de miedo cuando es ante algo que parece real, ¿no? De pronto hay una situación real, física, que, ¿no?, alguien que aparece que te da un susto, y ahí hay miedo. Ahora, ansiedad es un miedo mental, porque realmente es una anticipación, los famosos y síes, ¿no?, que nos decimos todos. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si cojo la enfermedad? ¿Y si me vacuno? ¿Y si no me vacuno? ¿Y si la vacuna es peor? Todas estas cosas que están, ¿no?, en la sociedad, y que no por no mirarlas no son ciertas. Y de hecho es mejor verbalizarlas, reconocerlas, como decías tú, Mar, al principio, ¿no?, reconocer lo que hay, porque es lo que nos va a facilitar el poder trabajar con ello realmente. Así que no creo que lo estemos haciendo peor, creo que nos estamos adaptando, y cualquier proceso de cambio pasa por una serie de etapas, y hay un primer momento que yo creo que vivimos todos al principio, ¿no?, que era lo que en gestión del cambio llamamos negación, que es como mirar a otro lado, ¿no? Había casos en China de COVID, empezaron a llegar a Europa, ya se escuchaban en Italia, pero uno decía, bueno, hombre, esto afectará a la gente muy enferma, muy mayor. Yo era de las primeras que decía, yo no cojo el COVID vamos, seguro que no. Pues bueno, marzo, confinamiento, yo ya tenía COVID, cuando estábamos en el primer confinamiento, ¿no? Entonces hay un momento de negación cuando hay algo que cambia muy brusco y no esperamos, que nos lleva como a mirar hacia otro lado, a ver si esto no es verdad, ¿no? Vamos a hacer como que pasa, que no va conmigo. Cuando ya todos descubrimos que sí va con nosotros, aparece la segunda parte, que es la resistencia, y ahí aparece el enfado, aparece la rabia, aparece el buscar culpables, y fueron momentos difíciles en los que, pues, quien más, quien menos, pues criticaban lo que pudiese, ¿no?, a unos, a otros, porque estos lo hacen mal, porque aquellos lo hacen peor, porque el otro, porque no hay medios, porque... Entonces, todo esto es humano también, o sea, no... Es una etapa, necesitamos reajustarnos a la nueva realidad que está ocurriendo. Cuando ya nos permitimos dejar de buscar culpables, de echar balones fuera y de estar cabreados, hablando mal y pronto, pues ya empezamos a ir como a esa tercera fase, que la podemos llamar reorientación o desorientación, como queramos, ¿no? Que ya tiene más que ver un poco con el miedo. Hemos olvidado el no mirar, hemos olvidado ya el estar enfadados, pero sí que sigue habiendo un miedo a no saber cuál es la mejor respuesta, la mejor decisión, si volver a la presencialidad, si seguir teletrabajando, si dar opción, si contratar gente, si asegurar, ¿no? Y ahí hay muchas decisiones que son muy difíciles porque no tenemos la respuesta correcta de qué va a pasar. Ahora, si no nos lanzamos como a esa etapa, ¿no?, de buscar, de prototipar, de explorar de alguna manera, tanto como seres humanos como organizaciones, no vamos a pasar a lo que sería la última etapa, ¿no?, de la gestión del cambio, que lo vamos a llamar renovación, y que tiene que ver con ese darnos cuenta de que somos capaces, de lo que hemos aprendido en el camino, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que en la vida o ganas o aprendes. Son las únicas dos opciones que existen, ¿no? Hablamos mucho de ganar o perder. Ahora, para mí perder es aprender siempre, porque bueno, exploraremos caminos que igual no nos llevaron al sitio que queríamos.
Ahora, nos ayudaron a aprender algo, ¿no? Y nos dieron una determinada experiencia sobre qué hacer o qué no en la próxima situación. Y no me quiero enrollar mucho más. Te iba a decir que me encanta, que me sabe fatal decirte que tenemos que ser respetuosos con el tiempo porque creo que estáis tocando temas súper interesantes. Me voy a quedar con esto que has dicho, adaptación, aprendizaje. Creo que al final es lo que tenemos que llevarnos. Y te voy a hacer la siguiente pregunta. Estamos saliendo de la sexta ola, hablamos del año del desconfinamiento. ¿Qué consejos claves darías para aquellas personas que tienen que reincorporarse a la presencialidad después de haber estado bastante tiempo trabajando? O sea, ¿cómo articulamos de repente ese cambio, ¿no? Sí, pues ya daba alguna pista Mónica antes, creo, ¿no? Pero de alguna manera, fijaos, yo lo primero o lo importante, ¿no? A la hora de volver a la presencialidad es vigilar un poco nuestras expectativas. O sea, como no venirnos arriba, ¿no? Porque parece que, pues si ya vuelvo a la presencialidad, todo va a ser igual que antes. Y nada va a ser igual que antes, por lo menos de momento, porque lo estamos viendo. Entonces, ese relajar expectativas, porque vamos a volver a un entorno que en muchos casos ha cambiado. Hay empresas que incluso han cambiado las instalaciones. Yo trabajo con empresas donde hay gente que me dice, pues si es que dejé una carpeta o dejé no sé qué en tal sitio y ahora como ese sitio ya ni existe, cuando vuelva no sé dónde me lo voy a encontrar, ¿no? Entonces, esa expectativa de vamos a volver, vamos a poder a darnos abrazos, hablábamos antes en broma, ¿no? Nosotras de el poderse abrazar o el tomar el café en la cocinita o en el office, pues claro, hay muchas de esas cosas que siguen siendo distintas, aunque volvamos a la presencialidad. Entonces, en ese sentido, permitirnos o darnos permiso como para un proceso de adaptación, para descubrir de nuevo qué es lo que me voy a encontrar y abrirme a la experiencia de que, bueno, pues hay cosas que son diferentes, igual que lo son ahora cuando entras a las tiendas o cuando vas al cine o en cualquier otro lugar, ¿no? Que tenemos así todo, aunque hayamos vuelto, que guardar una serie de normas, de seguridad, de distancias, que hay personas que han teletrabajado mucho y han usado poco la mascarilla, ¿no? Y que sin embargo cuando volvemos a lo presencial tenemos que estar con la mascarilla todo el día. Entonces, en ese sentido, yo diría, sobre todo, tema de expectativas y favorecer pues, esos espacios seguros y en la medida de lo posible, esto sobre todo para los líderes, ¿no? El favorecer la flexibilidad y el abrir en la medida que sea posible modelos híbridos para las personas que así lo deseen, porque claro, todos hemos visto que en mayor o menor medida el teletrabajo ha funcionado, en muchos entornos ha funcionado y ha funcionado bien. Entonces, el ahora decir pasamos de 0 a 100 o de 100 a 0 y si no hay una claridad un poco, ¿no? En por qué, para qué, de qué maneras, pues también puede generar cierta frustración o cierto enfado en algunas personas. Entonces, buscar flexibilidad y barajar esas expectativas. Fenomenal, creo que nos queda claro. Vamos a dar paso a Sandra. Sandra aglutina mucho conocimiento de lo que demandan las empresas en esta materia en la que estamos hablando hoy, pero muy especialmente también en planes de conciliación y del bienestar, como es el Plan Anales 360, que incluye servicios de salud mental, entre otros muchos. Sandra, si tuvieses que poner un termómetro a lo que te pidiesen desde Recursos Humanos en los últimos 2 años, ¿qué conclusiones sacarías? Pues mira, Mar, es muy interesante porque realmente ese termómetro, ¿no? Reflejaría lo que hemos hablado aquí, todas las aportaciones, tanto tuyas al principio como de Beatriz como de Mónica. Realmente han salido aquí algunos de los aspectos, ¿no? Como ansiedad, estrés, incluso depresión, enfado, rabia, que son realmente esas inquietudes que existen en los departamentos de recursos humanos o departamentos de personas. Como habéis comentado, ¿no? Y retomando un poco el título del webinar, realmente esta pandemia silenciosa es una pandemia de bienestar emocional y de salud mental. Yo siempre digo que las empresas son el motor de la sociedad o como mínimo uno de ellos y sin duda muy importante. Y es un motor, las empresas son un motor económico, evidentemente, pero no solamente económico. Es un motor donde se generan cambios, es un motor que promueve, pues eso, equidad, que promueve inclusión, que promueve diversidad
y que evidentemente hoy por hoy promueve y está comprometida con el bienestar emocional y la salud mental. Cuando decías tú, creo que era, Mar, el tema de reconocer, ¿no? Al principio, pues ese reconocimiento de la situación que tenemos, de todo lo que la pandemia ha traído, aunque ya existiera, pero sobre todo que ha puesto encima de las mesas de los departamentos de recursos humanos o departamento de personas, ese reconocimiento está. Y ese reconocimiento se ha vuelto una inquietud y una línea de trabajo para muchas empresas, y así nos lo hacen llegar, tanto a mí personalmente como a mis compañeras que tú conoces, Mar, ¿no? Pues Paz Delgado, Teresa o Mariana, ¿no? Y entonces esas inquietudes las empresas las exponen encima de la mesa y realmente existe esta necesidad y sobre todo este interés por promover aquello que se había hablado como experiencia empleado, ese paraguas casi transversal en toda la organización, pero que de hecho tras la pandemia se ha focalizado mucho más en ese bienestar de la plantilla. Y si me lo permitís, un bienestar entendido de la forma más holística, ¿no? O sea, un bienestar de salud física, un bienestar de salud emocional, de salud mental, pero también un bienestar, como apuntaba Beatriz, social, ¿no? Con los amigos, un bienestar familiar. Es decir, las empresas cada vez más tienden y ponen el foco en cuidar ese bienestar en todas las dimensiones, si me lo permitís, de las personas. Entonces, claro, cuando abrimos tanto la línea de actuación de las empresas, ¿no? Parece que podamos divagar un poco, ¿qué hacemos? No, de ahí salen, y nosotros desde Alares acompañamos muchísimos a programas muy focalizados en todas estas dimensiones. Y en qué líneas de actuación, para hablarlo así, normalmente ayudamos y acompañamos a las empresas, y realmente ¿tienen esas empresas ese esfuerzo por llevarlo a cabo? Pues como decía Mónica, ¿no? Todo el tema de ofrecer ese salario emocional basado en programas de, pues eso, que cuiden la salud más física y también emocional y mental, ¿no? Pues desde programas que tengan el seguro de salud o bien videoconsultas médicas ilimitadas a golpe de cualquier dispositivo para esa primera orientación, pues tanto médica como psicológica, evidentemente, como puede ser nutricional, porque hay muchos desequilibrios a nivel de nutricional que también han sufrido, sobre todo a través de la pandemia, ¿no? Pues bueno, esos programas de apoyo en esa salud. Otras líneas de actuación, otros programas que también están encima de las mesas de los departamentos de personas o de recursos humanos, son programas que ya han salido aquí, que habéis comentado, de conciliación, ¿no? Ese equilibrio, esa calma que comentaba Beatriz, que aporta el equilibrio entre lo personal, entre lo familiar y entre lo profesional, porque al final es tener como ese control, esa calma en todos los aspectos que, como también apuntaba Beatriz, al final somos nosotros mismos, ¿no? Pues servicios que favorecen la conciliación están más que nunca puestos encima de la mesa de los departamentos de personas o de recursos humanos. Otros programas que nos estamos dando cuenta que también suscitan muchísimo interés son programas de gran calado social. Es decir, como sociedad, y volviendo al tema de que las empresas son un motor de nuestra sociedad, en la sociedad hay aspectos muy en la línea pues, de los ODS, ¿no? Como son pues, igualdad o equidad, programas de inclusión de la discapacidad o incluso programas de violencia de género, es decir, de prevención y ayuda en casos de violencia de género. Pues todos estos cambios, este calado social también se reflejan en las empresas y también se trabajan desde la empresa. Y otros programas, por ejemplo, muy importantes, y seguro que Beatriz también los conoce, son esos programas de formación. Ya no tanto esa formación técnica, que también, evidentemente, sino que las personas encontramos nuestro bienestar personal en empresas que nos facilitan esa formación personal, ese desarrollo personal, esas herramientas que podemos poner en nuestro día a día más personal y que evidentemente ponemos a disposición también de nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Todas esas herramientas para controlar nuestro estrés, para nuestra ansiedad, toda esa calma repercute en nuestro día a día familiar, social con los amigos, pero también en los trabajos. Y después
por último, quisiera también destacar programas de hacer visible lo invisible, es decir, ese reconocimiento, ese bienestar, también las empresas lo trasladan en programas de mucha escucha activa, de muchos focus group, de mucho debate, la apertura del debate, del bienestar que nos proporciona como personas saber que somos escuchados y escuchadas, saber que, pues eso, que nuestra empresa trabaja temas como la diversidad, ya no solamente en 4 pinceladas de sensibilización, sino sobre todo en aflorarla casi, ¿no? en identificarnos como personas totalmente diversas y potenciar esa diversidad y esa que también nos da como esa relajación, ¿no? Ese sentirte escuchada, sentirte parte de, apreciada, reconocida en las empresas. Yo creo que estos son los programas que más, ese termómetro, muy diverso, pero bueno, Sí. nosotras ya... Totalmente. Me encanta porque al final con los datos que nos ha proporcionado Mónica y los datos que nos proporcionas tú desde el ámbito, cogiendo los dos extremos, personas que trabajan, personas que gestionan, pues al final en ambos casos se fusiona la palabra bienestar, ¿no? Se materialice como se materialice, con lo cual, bueno, pues me quedo tranquila porque parece que hemos iniciado un buen camino y que al final ese bienestar que necesita nuestro mundo, pues parece que lo conseguiremos con la demanda y la oferta, ¿no? Un dato en un minutito. ¿Podrías contarnos qué servicios, los servicios de telepsicología, por ejemplo, o tratamientos especializados en empresas, tienen mucho uso? ¿Y qué sectores son los que más demandan? Sobre todo la parte que hoy nos afecta un poquito más, pues es el tema de telepsicología o tratamientos más especializados para el tema de salud mental, terapeutas, etcétera. Pues mira, nosotros realmente lo que hemos visto es que este tipo de servicio, que era un servicio que ya existía dentro de nuestro plan Alares 360, o sea, es un servicio que ya existía, sí que es verdad que en los 2 últimos años su uso ha crecido exponencialmente, ¿vale? Para dar solamente un par de datos en este minuto, en el 2020 toda esa orientación psicológica, ese apoyo psicológico que nosotros ofrecemos aumentó su uso en un 70% con respecto al 2019. Pero, y eso es lo que a mí más me impactó en los últimos datos que tenemos, en el 2021, es decir, hace 2 días, aumentó un 51% su uso con respecto al 2020. Es decir, que en el primer, ¿no? En marzo, cuando decíamos en marzo de 2020, pues ese primer shock, hubo personas que reforzaron pues, su bienestar emocional, por decirlo así, utilizando estos servicios que la empresa les ponía a su disposición, y eso aumentó mucho, pero es que en el 2021 ese desgaste que hablamos, ese cansancio pandémico, esa desmotivación, ese ver que seguimos en un bucle, ese ver que no acaba la pandemia, que no acabamos ¿no? Que no hay luz, pero muy a largo, parece que no acabamos de salir, pues la gente realmente necesitamos ese apoyo también. Y en cuanto a los sectores, mira, es que todos los sectores, o sea, esto no está sectorizado, el bienestar emocional no está sectorizado en las empresas. Yo recuerdo con mucho cariño, no voy a decir nombre, pero yo recuerdo con mucho cariño una empresa con el 93% de su plantilla en ERTE en mayo-junio 2020, sin saber cómo sería su futuro económico, porque una empresa con todos sus establecimientos cerrados, más de 3.000 empleados y empleadas, y puso en una línea de apoyo psicológico, solo de apoyo psicológico, es decir, de ser un servicio que englobaba, no, solamente una línea de apoyo psicológico para dar ese refuerzo emocional a todos sus empleados y empleadas. La verdad es que fue además, bueno, pues, tuvo mucha aceptación y ayudó en que cuando reabrieron sus instalaciones, pues la gente tuviese ese apoyo y no estuviera, pues bueno, con absentismos por ansiedad, depresión y estos temas. Qué bueno, seguro que esa empresa ganó un sentimiento de pertenencia súper alto y ha obtenido seguro más competitividad una vez que ha vuelto. Muchas gracias, Sandra. Mónica, vuelvo contigo. Muchísimas ganas de escuchar. Has hablado al principio, has dado pinceladas sobre el síndrome del trabajador quemado. En Estados Unidos, como todos sabemos, es un fenómeno, el fenómeno comenzó allí.
y la gente estaba renunciando voluntariamente a sus trabajos. Desde aquí, desde Infojot, en España concretamente, sois un termómetro fantástico para contarnos cuál es el porcentaje de personas trabajadoras que se plantean dejar este año su empleo y cuál es la principal razón. ¿Nos puedes comentar, por favor? Sí, pues bueno, la verdad es que muy de acuerdo, si me lo permites, lo digo porque pues con todo el bloque, pero me parece que además después de las intervenciones, ¿no? También de Beatriz y de Mar y de Sandra, como decías, ¿no? Cómo coincide y cómo viendo las dos caras esto está aquí, ¿no? Y entrando ya en el fenómeno que imagino que muchos también de los que nos acompañan habrán escuchado, ¿no? El tema este de la gran dimisión, ¿no? Que se está produciendo en Estados Unidos. Y retomando también lo que se comentaba antes del peso, ¿no? De la incertidumbre. Pues es un fenómeno que desde luego nosotros también sobre el que hemos querido preguntar, ¿no? Estamos hablando del tema del abandono del empleo, pero aquí también permíteme señalar una diferencia muy importante y algo que en realidad está pesando mucho sobre la salud mental y el bienestar, ¿no? De los trabajadores. Y los trabajadores o de la población activa es aquella que está ocupada y que sí tiene el trabajo, y aquellos que están o que han podido estar, porque llegamos a estar en un número por encima de 3 millones de personas en ERTE, muy relevante, comentaba ahora el caso Sandra, ¿no? Y en qué situación han estado esas personas, y también aquellas que han perdido su empleo o ahora mismo no están en empleo. Y esto también es determinante, ¿no? Para valorar la situación de un país también u otro, porque es una de las principales diferencias. O sea, lo cierto es que en Estados Unidos el paro es del 3,9%, me parece que es el último dato, ¿no? Y aquí en España todavía tenemos una de las tasas más altas de paro, ¿no? A nivel de Europa estamos por encima del 13%, con lo cual el contexto laboral es muy diferente. Y en el sentido de abandono del empleo y lo que se ha dado también en Estados Unidos, es verdad que hay un cambio, ¿no? De mentalidad y de decir, esto es lo que realmente quiero o no, pero claro, el abandonar un empleo cuando tienes una certeza de que como mínimo vas a encontrar uno en las mismas condiciones, no es lo mismo que cuando, porque al final el empleo lo que nos proporciona, como decía al principio, es ese sustento económico, ¿no? Que nos permite llevar adelante nuestro proyecto vital. Con lo cual la circunstancia es muy diferente. Entonces, en España no podemos hablar, si allí se hablaba creo que de 6 millones de trabajadores que habían renunciado, me parece que el dato equivalente en España, según datos oficiales, hablamos de unas 30.000 personas. O sea, no estamos en la misma circunstancia, ¿vale? Con lo cual es algo diferente. Luego hay también temas culturales, etcétera, pero a nivel de mercado laboral vivimos una situación diferente. No obstante, es algo que estemos observando, viendo, sí hay un cambio de mentalidad y sí está pesando y hay una evolución, pues nosotros lo estábamos preguntando, ¿no? El tema de, ¿te planteas abandonar el empleo? Y aquí, digamos que dentro de las respuestas que se podían dar estaba el porcentaje de aquellos que lo tenían en mente, digamos, de forma constante, es decir, era algo que ya empezabas una urgencia o algo que piensas constantemente en ello, o es algo que te estás planteando de forma más o menos regular. Aquí decir que actualmente el dato que tenemos es de un 27% en España en 2022. Ha aumentado 4 puntos respecto a la pregunta que formulamos en el año pasado, ¿no? De 2021 era un 23%. ¿De acuerdo? Con lo cual, sumando ambos, sí está incrementando y esto está pesando. Sobre todo aumentado en la franja de aquellos que se lo plantean de forma regular, no es algo que sea, digamos, acuciante. Y aquí, y enlazamos, volvemos, ¿no? Al tema central de este encuentro de hoy, la salud mental. La salud mental tiene el 32% de las menciones como la principal razón por la que las personas se plantean abandonar el empleo, con lo cual es porque se está ante una situación, desde luego, límite, ¿no? Y fijaos que está en segundo lugar son las razones económicas. Pero la primera, ¿no? Y está a 5 puntos, un 27%, con lo cual es algo que realmente es importante y sobre lo que hay que prestar atención y tenemos, ¿no? que valorar. Y sobre todo, me ha gustado también mucho lo que comentaba Sandra, ¿no? Al final las empresas son un motor de cambio y desde luego su contribución, ¿no? Al cambio, al progreso de la sociedad, pero ya no solo estamos hablando en términos económicos, ¿no? Sino ese progreso de bienestar en su conjunto, porque también, muy de acuerdo con lo que comentaba Beatriz,
somos personas, no nos dividimos, no esta es la parte profesional. Hombre, sí que hay que poner límites en ciertas cosas, como comentaba con la desconexión, pero al final somos uno y todo nos afecta, ¿no? Y la felicidad y el propio bienestar del empleado, desde luego redunda directamente al final también en la propia productividad, ¿no? El beneficio de la empresa, como comentabas, Mar, que superando una situación crítica como lo de la empresa, ¿no? Que tenía a la mayor parte de su plantilla en ERTE, pero facilitar ese apoyo psicológico seguro que llevó a empleados también más comprometidos y por ende, ¿no? Al éxito también empresarial a la empresa, porque está todo conectado. Y el tema de la fuga o pérdida de talento es algo que también preocupa y mucho a todos los equipos, ¿no? de recursos humanos, que es verdad que tenemos un 13% de paro, pero también puedo decir, con los datos que tenemos en InfoJobs, que hay determinados sectores que hay tensión porque no se está encontrando el talento que se demanda, y que también aquí hay una evolución en el lenguaje, todo está conectado, lo que decimos con lo que sentimos, con lo que pensamos, que es que ya no se trata de retener el talento, ¿no? Pues si tú retienes es que hay alguien que se quiere ir. No, se trata de tener personas que están comprometidas porque también se identifican con ese propósito que comentaba, ¿no? Beatriz. De modo que, bueno, esto es básicamente, ¿no? El tema del mensaje. Mucha atención a ese bienestar emocional de las personas. Súper interesante. Había dicho que iba a dejar las preguntas para el final, pero es que hay una pregunta en este caso que viene a colación y no tiene sentido volver hacia atrás. Es para ti, Mónica. Comentan, ¿habéis notado movimiento significativo entre los trabajadores del entorno de servicios sociales, los que han vivido del impacto más brutal el COVID, ¿no? Aquellos sectores pues, como residencias, centros de día, cuidados domiciliarios? ¿Habéis notado quizás este síndrome del trabajador quemado en estos sectores más que en otros? Bien, lo que es cierto es que a nivel, digamos, de dato de plataforma, ¿vale? Que podamos ver algún movimiento significativo, he de decir ahora mismo que no tengo, tampoco hemos realizado, ¿no? O he realizado ninguna búsqueda sobre esto, pero aquí un apunte y sí sirve porque estaría en el colectivo. Desde InfoJobs, aparte de los datos que vemos en la plataforma de actividad de empresas y candidatos, ¿de acuerdo? Pues realizamos estudios, como comentábamos, de salud mental. Y ya el año pasado quisimos introducir, además de las variables demográficas o temas vinculados a nivel laboral, etcétera, dijimos, tenemos que ir un poco más allá para entender la situación de los profesionales e incorporamos el análisis de variables desde el punto de vista actitudinal y de comportamiento hacia el trabajo. Eso nos llevó a la identificación de 4 grandes clústeres o 4 grandes grupos de trabajadores, ¿de acuerdo? Y aquí, en esa identificación estaba el grupo de los trabajadores vocacionales. En gran medida, los trabajadores sanitarios y aquellos que se encuentran también en este tipo de actividades que comentas, más de asistencia a nivel social o en residencias, etcétera, estarían, digamos, enmarcados en este grupo. Y normalmente ellos son menos proclives al abandono. Ahora bien, y aquí muy directo vinculado a esa situación de estrés y de sobrecarga de trabajo relacionado con la pandemia que llevamos, vamos a hacer 2 años. Y sigue siendo un grupo muy tensionado. Sí que se ha manifestado y lo hemos visto pues, por determinados estudios también de sindicatos fuera y independientes, que es gente que realmente se está planteando ese abandono, ¿no? del trabajo y volviéndose a cuestionar cuál es su vocación. Y fundamentalmente asociado a estas situaciones de estrés, ¿no? y agotamiento ya no mental, también físico. Así que, bueno, es mi visión. Aquí no puedo sostenerlo en un dato y darte un porcentaje, ¿no? Pero creo que sí, que también hay que prestar especial atención a este colectivo, digamos, de asistencia y sanitario. Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría, porque al final estamos viendo a lo largo de este tiempo que llevamos, que se nos agota el tiempo, que la conexión que tenéis desde los 3 prismas diferentes es muy importante y a mí me gustaría que jugásemos con esa conexión, ¿no? Yo he ido escuchando cosas que os doy pistas de lo que me gustaría que debatieseis entre vosotras, ¿no? Pues tú has mencionado al principio, Mónica, el tema de ¿esto compensa cuando voy a buscar un trabajo? Por otro lado, Beatriz decía, el trabajo es felicidad,
qué importante es tener un trabajo donde uno sea feliz. Y luego, por otro lado, hablábamos también un poco del tema del teletrabajo, ese pérdida de pertenencia que a lo mejor tiene cuando tú tenías tu mesa y ahora vuelves después del teletrabajo, te sientas en una mesa que no es tuya, al día siguiente en otra, no tienes tus cosas, tu boli, tu foto, tus cosas, sales con una maleta, ¿no? O sea, ¿cómo veis todo esto? No sé, yo os dejo a vosotras que sois las expertas, interactuar con total libertad, tenemos 15 minutos. Hay algunas preguntas también que os quería lanzar, que están aquí, sobre todo hay personas que, bueno, que se encuentran en situación de desempleo y están, bueno, pues comentando pues que realmente cómo trabajar esa ansiedad, que es donde realmente también se produce una ansiedad tremenda cuando te quedas sin trabajo, ¿no? Y hablan también la peor pandemia, el desempleo, ¿no? Que va un poco ligado con lo que tú también decías, Mónica, de cara a, bueno, pues lo que pasa en Estados Unidos y lo que ocurre aquí. Claro, la tasa de paro es muchísimo más alta, con lo cual hay ciertos lujos que no nos podemos permitir. Así que todo vuestro. Yo por empezar, ¿no? Sí que diferenciaría en todo lo que estamos trayendo que hay muchas cosas que dependen de nosotros y hay otras muchas que no dependen. Y ahí creo que los seres humanos, y con esta pandemia nos lo ha puesto muy encima, ¿no? Tenemos que ser como más conscientes y reconocer más que a veces nos enredamos en cosas que no dependen de nosotros, como en querer pelearnos con la realidad, con la vida, con la situación, y con la situación tanto laboral como sanitaria, como de cualquier tipo, ¿no? Entonces, una clave que yo siento necesaria es empezar a cuestionarnos cada uno realmente qué es lo que depende de mí, dónde tengo cierto control y qué es lo que no. Y dejar de alimentar tanto como hacemos muchas veces eso que no depende de nosotros, el cómo deberían ser las cosas, cómo deberían comportarse tal, si deberíamos volver a lo de antes, a lo de luego, etcétera, etcétera, porque eso nos drena energía continuamente y nos deja agotados física, emocional y mentalmente para dedicarnos a lo que de verdad depende de nosotros, ¿no? A eso de lo que nos podemos ocupar. Y en lo que nos podemos ocupar, que es distinto a preocuparnos, porque ocuparnos es ahora, es en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, pero que son nuestras. Y ahí hay una parte que tiene que ver con el ser consciente, hacerme consciente de puedo ocuparme de esto, esto otro no depende de mí, por lo tanto voy a llevar la mirada a lo que sí, ya sea en el trabajo que tengo, si no me gusta, pero me da seguridad, como decía Mónica, ¿no? Y lo necesito, o en este momento no estoy bien, a ver qué puedo cambiar en mí para hacerme más fácil también mi relación con el trabajo, para ver aspectos de mi trabajo incluso como una oportunidad de aprendizaje para mí. Y no digo ya solo de aprendizaje cognitivo, ¿no? de temas, de técnicas, sino incluso de aprender de lo que me gusta, de lo que no, de lo que quiero, de lo que no quiero. Y todo eso es lo que nos va a facilitar también tener ese mayor bienestar, porque cuando tengo algo de lo que sí me puedo ocupar, siento esa posibilidad, ¿no? Esa capacidad de avanzar en eso que está en mí. Y con lo otro, pues por más que nuestra cabeza se vaya 100 veces allí, volver a traerla, porque soy consciente de que por más vueltas que le dé a esto, no lo puedo cambiar, ¿no? Entonces creo que ahí alimentar el ocuparnos de lo que sí es muy importante. Y Sandra... Sí, no, porque es que va tan al hilo que si esto fuera una mesa de verdad te estaría dando golpecitos en la rodilla de decir, ay, mira que, ¿sabes? Porque es verdad que esto va muy al hilo, el de qué depende de mí, de qué me puedo ocupar, qué no preocupar. Realmente cuando estamos hablando con los departamentos de personas, ese mí, ese yo, se convierte en ese plural de mi plantilla. Es decir, de qué puedo ocuparme de mi plantilla antes que preocuparme, porque a mí me preocupa el absentismo. Claro que me preocupa el absentismo, porque esos son KPIs, esos son números que tengo encima de la mesa y de eso, como responsable de recursos humanos, tal vez incluso me pidan explicaciones de qué porcentaje de cada absentismo es más o menos, ya sabéis, ¿no? O sea, de eso me preocupo, pero ¿de qué me ocupo? Pues me ocupo de ese bienestar de mi plantilla, de favorecer al máximo ese bienestar físico, ese bienestar emocional, ese bienestar con esos, muchas veces con esas políticas que habéis comentado de desconexión, de flexibilidad horaria, de teletrabajo, de crear grupos de trabajo que se hable, que se debata, para sentir realmente, para escuchar las necesidades. Eso
que son líneas de políticas de actuación que sí me puedo ocupar como responsable de recursos humanos de una empresa. Y aparte, complementarlo incluso con esos servicios que decíamos de, pues eso, desde el seguro de salud o servicios que me faciliten esa conciliación, como yo, porque claro, tengo tan marcado a fuego el plan Agares 360 que invito desde aquí en estos últimos minutos a las personas que nos estén escuchando realmente de conocer el gran calado, ¿no? Esa ayuda, cómo complementan estos programas, de qué podemos ocuparnos como empresas para ofrecer esa conciliación, ese bienestar, que revierte en compromiso, sentimiento de pertenencia, en ese saber que hay una cultura corporativa detrás de cada logo, de cada nombre de empresa, que no solamente está en el storytelling, ¿no? De que en InfoJobs, pues nada, no sé qué, somos una empresa que facilitamos el tal, no solamente está en el storytelling, sino que cada vez más está en el story doing, ¿no? en el que realmente eso se traduce pues eso, en esa ocupación, más que preocupación, porque hay una prevención, hay una sensibilización, un reconocimiento y lo que decíamos del motor de cambio, ¿no? Ya está, ya bajo la mano y dejo... Aquí, por retomar un poco de también, ¿no? Y mirar ahora más allá de la gente que sí que está, ¿no? en el empleo y desde luego la importancia, ¿no? de ese bienestar de los equipos y mirar también hacia aquellos que no están, ¿no? Que en este momento están buscando, ¿no? un empleo. Tomo también el punto de partida de Beatriz, ¿no? Del ocuparse, y también me parece importante el hacer ese análisis y esa reflexión y desde luego decir que buscar trabajo es un trabajo y que también desde luego requiere de una gran fortaleza, y lo mejor también es empezar por ese análisis de realmente qué es lo que quiero y qué es aquello para lo que en donde realmente yo puedo aportar un valor, en lo que me puede diferenciar y también lo que me puede conducir, ¿no? hacia ese propio desarrollo, ¿no? Bienestar, etcétera. Hacer ese análisis es importante también para enfocar la búsqueda y también aquí por lanzar, ¿no? Mensaje, desde luego. Pues en plataformas, lo que nosotros vemos como plataforma líder de empleo, el empleo se está recuperando. Los datos de empleo, hemos hablado, ¿no? de pandemia, etcétera. Es cierto, el 2020 fue un año durísimo. Nosotros vimos una caída prácticamente del 46% en la publicación de ofertas. Se paralizó durante muchos meses la actividad económica de empresas, etcétera. Pero en el 2021, a pesar de seguir con grandes altibajos, olas, idas y vueltas en medidas, hay sectores desde luego muy afectados, todo lo vinculado con turismo, restauración, etcétera, que es uno de los grandes motores económicos del país, etcétera, desde luego están lejos de los niveles previos a la pandemia, pero ha habido otros muchos que sí han retomado su actividad, y aunque la economía todavía no está y tampoco ha alcanzado, ¿no? lo que se esperaba el año pasado, pero sí podemos decir que la publicación, el empleo sí se ha reactivado, ¿no? Nosotros recogimos el año pasado más de 2 millones de ofertas de empleo y un crecimiento de más del 50% respecto al año anterior. Con lo cual, en ese sentido, también mandar ese mensaje positivo y, desde luego, destacar que es importante la resiliencia y la capacidad de ese esfuerzo, ¿no? Porque buscar trabajo es un trabajo y, bueno, pues hay oportunidades y es importante, desde luego, ese análisis, ¿no? Y ese encaje, porque al final, como decimos nosotros, ese perfect match, ¿no? En donde se encuentran oportunidad y talento, es aquello en lo que las dos partes, ¿no? ganan, y que al final es adaptación también del perfil, ¿no? Así que animar también a toda la gente que nos está escuchando en ese sentido a tomar, ¿no? también conciencia de todo esto y a apoyarles en este desarrollo. Me quedo con ese mensaje positivo, ¿no? De aquellas personas que están activas buscando empleo, que bueno, los datos apuntan a que hay posibilidades todavía de encontrarlo. Me quedo también con las pautas que ha dado Beatriz, que de alguna manera también sirven para esto. Y bueno, pues con los mensajes que está dando también directamente desde lo que la empresa piensa, ¿no? Lo que la empresa busca. Yo aquí, jolín, al final, cuando una organización
tiene que prescindir de un trabajador por un... Bueno, hay sectores en este momento que sí que es verdad que están siendo bastante, están pasándolo bastante mal y bueno, pues continúan en ERTE o tienen que finalmente prescindir de la persona. Qué bueno que se implantasen estos programas que de alguna manera te ayudan a buscar empleo, ¿no? Te ayudan para trabajar esa resiliencia que tú comentabas, Mónica, y que te ayudan a ordenar tu cerebro de manera bien para prepararte y salir a ese mercado laboral a presentar y a venderte de nuevo, ¿no? Porque es lo que hay que hacer, venderse de nuevo, ¿no? Qué importante que las empresas volviesen a retomar aquello que hace años empezaron a hacer y yo ahora cada vez oigo menos. No sé qué opináis. Pues sí, a ver, importante sería importantísimo, realmente. O sea, yo sí veo que sí que ha habido un cambio y lo traía antes Sandra en estos 2 años de apostar mucho más a nivel de formación y de acompañamiento por programas que de manera integral, de manera holística, acompañan, ¿no?, a las personas a estar mejor. Y ahí, de hecho, vamos mucho en crearte de vuestra mano, ¿no?, de la mano de Alares, en todo esto, ¿no?, del programa 360 que tenéis, con muchísimas píldoras, cursos, talleres que nos estáis demandando a través de vuestros clientes. Y yo sí siento que las empresas están apostando mucho más en estos años y desde luego en Crearte estamos haciendo muchas más cosas de temas de mindfulness, de gestión emocional, incluso de autocompasión y amabilidad con uno mismo. Todo esto está ahí y me parece una oportunidad tremenda. Ahora, sí es verdad también que esa otra parte, ¿no?, de ese outplacement, de esa colocación, nosotros tuvimos una época en que hacíamos mucho coach placement, ¿no?, que era para esas personas que salían, ese acompañamiento para volver a colocarse en el mercado. Y esto no lo estoy viendo en estos últimos años. Estoy viendo esa otra parte, pero no esta, cuando ya estamos fuera. Cuido de mi familia, pero cuando me separo, pierdo el vínculo. Cuando debemos preocuparnos, yo creo que las organizaciones Getsonas, decíamos, llevamos hablando todo el rato de que son un motor, ¿no? Y al final ese motor pues debe propiciar también el cambio cuando las circunstancias pues no se dan tan bien para la persona, ¿no? No sé qué opináis, Mónica, Sandra. Yo sé que hay, aquí en España realmente tenemos países vecinos, como por ejemplo Francia, que tienen muy instaurado este tipo de acompañamiento en la salida, no solamente para la visión introspectiva de qué, por ejemplo, cuando alguien decide dejar la organización, que te ha llevado hasta, ¿no?, un poquito pues este feedback a posteriori de la relación, sino incluso vamos a prescindir de ti, pero te acompañamos y hay procesos en países vecinos muy en esta línea. Y aquí es verdad que no, lo que decía Beatriz, uno lo hace por cuenta propia, que se encarga, él se ocupa de desarrollar esas herramientas para entrar nuevamente en el mercado laboral, o las organizaciones pareciera que no lo siguen tanto, a mi modo de ver. Mónica. Aquí coincido, ¿no?, en que creo que esto es un poco asignatura pendiente. Yo también, por experiencia en multinacionales previa, etcétera, sí que creo que es algo como más extraordinario lo que se da o he visto y conozco en España, y además vinculado normalmente a puestos, digamos, más de alto nivel, directivos, etcétera, y que incluso a veces entra dentro de la propia, a veces hasta negociación, ¿no?, de salida de la empresa, el que se incorpore un acompañamiento o un outplacement, ¿no? Pero es algo, desde luego, relevante. Aunque, por otro lado, y ya por hacerlo extensivo, ¿no?, a todos los trabajadores, me parece que también aquí lo importante es pues a nivel también, ¿no?, de administración pública, etcétera, pues esa actualización también, ¿no?, a nivel de servicios de empleo, etcétera, en cuanto al acompañamiento profesional y también en el sentido de luego a la reinserción en el mundo laboral. Y aquí, por otro lado, las empresas también, actualmente las propias plantillas, por cambios, por necesidades, pues hay que ver a veces la movilidad, ¿no?, también dentro de una empresa, o lo que son todo el tema, ¿no?, con todo lo que ha supuesto esta aceleración de la transformación digital. Tenemos a muchos equipos que requieren de esa formación en nuevas competencias o en competencias también digitales, y ese acompañamiento, ya sea, hay veces que la recolocación incluso también puede ser dentro
de la propia empresa o que haya una nueva oportunidad también fuera, ¿no? Entonces, aquí también importancia y desde luego el motor muchas veces viene del ámbito privado y también la llamada a la colaboración público-privada, ¿no? En todo este acompañamiento y salida de nuevos profesionales y desde luego en InfoJobs así lo vemos y lo hacemos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Reivindicamos esta parte, que sería algo bueno que se tendría también que trabajar. Aplaudimos a las organizaciones que están haciendo cosas muy buenas. Yo os aplaudo a vosotras. Me ha resultado especialmente corto esta hora y seguro que las personas que nos han estado escuchando coinciden. Así que esto habrá que repetirlo. Quiero dar las gracias también a Lares por haberme invitado a participar hoy también de manera de moderadora. Esperamos que a las personas que nos han escuchado les haya gustado tanto como a mí. Yo me llevo muchísimo hoy. Animo a seguir este debate en las redes sociales con el hashtag Almohadilla Observatorio Alares. Os voy a pedir a vosotras, abusando de la amabilidad que siempre nos dais, pues que si de alguna manera hay preguntas que se han quedado porque el tiempo no nos da para más, pues que a través de este hashtag podéis, si tenéis un momento, pues dar respuesta a aquellas incógnitas que se han quedado. Y por supuesto os cito a todos para el próximo Congreso Internacional Alares, que es Organizaciones con Impacto, que es el día 23 y 24 de marzo, celebramos aquí en Madrid de forma híbrida, en el Centro Cultural Salchinarro, y hablaremos precisamente de esto, de poner a las personas en el centro de todo. Así que muchísimas gracias, mucho bienestar y hasta nuestra próxima cita. Millones de gracias. 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 Gracias, un placer. Muchas gracias.